estén todos bajo una filosofía muy interesante. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Digamos, pero ahí, Bueno, ahora sí, ¿cómo estás, Maru? Maru Ruiz, economista feminista, economista del pueblo. Feminilla. ¿Cómo andás? Bien. Feminilla. ¿Cómo andan? ¿Y vos qué haces? ¿Cómo te despertás? Yo creo ¿Cuál que es tu también rutina? pospongo. Lo primero que hago es posponer el despertar. ¿Pero cuánto tiempo? O sea, ¿te Negadas cuentas a la 5 minutos realidad. también? Media hora capaz. O sea, varias veces lo hago. Sí. No, creo que me levanto, voy al baño, me hago la rutina del skincare. Muy bien, vamos. ¿Qué nivel? Eso es importantísimo. Después Nadie desayuno. dijo que se lava los dientes, pero No, yo pero me lleva lavo un- los es dientes verdad, primero, todos antes de unos emitir roñosos. sonido. Yo me lavo los dientes después de desayunar. O sea, me enjuago la no, boca. eso es un Yo tema. también. No, yo antes. No, yo también antes. Y a veces Antes cuando y puedo después. después de Pero desayunar. entonces- Pasa que- Pero en principio antes. Si Claro. tengo que elegir, elijo antes. Antes, sí. Me Para. impresiona muchísimo tragar todo eso de la noche. El alientazo, ¿no? Con Claro. el café. Capaz es muy un fuerte. enjuague. Pero Claro, después claro. te tenés que igual cepillar porque Exacto. el desayuno te deja Sí, ahí está el miguitas de problema, pan claro. y manteca. El mate, el café. Sí, mancha. bueno, ese sería el ideal de los odontólogos y demás. Claro, sí. Así Bueno. que bueno, vengo hoy con un temita que viene resonando en los últimos semanas, meses, años, quizás. Sí. Y que hay como como un gran mito, bueno, no sé si un mito, sino como una incógnita, un interrogante. ¿Cuándo nos de metieron qué esto es en la cabeza de que sirve para algo saber qué es el riesgo país? el riesgo país? Bueno, la semana pasada sonó bastante. El riesgo país viene hace, qué sé yo. Yo la primera vez que escuché fue 10. 2001, creo. Ahí Sí. cuando Cuando no Corralito estábamos, y toda esa- ya no, ese ni momento. riesgo teníamos. Estábamos, Claro, ahí estábamos. No, ni siquiera entramos en el, o sea, nos fuimos para arriba. A ver, el riesgo país es una medición, básicamente. Ujú. Es una medida que mide la probabilidad que existe de que los países paguen o no sus deudas, básicamente. Ah, bueno, bien. bien. O sea, básicamente es eso. Y es un estándar que se establece a nivel internacional. Hay varias agencias, varias consultoras, varias entidades financieras que lo miden. Pero básicamente es eso, es, bueno, cuán seguro sos vos o cuánta incertidumbre hay de que vos pagues o no como país deudas, claro. tus deudas. Entonces, ese sería como el concepto primero, digamos. ¿Y para qué sirve, digamos, el riesgo país? En general hay varios actores y varias dimensiones que se utilizan que son para ver de qué manera los actores de la economía pueden decidir sobre sus decisiones de inversión. ¿A qué llamo actores de la economía? A los grandes inversores, a los prestamistas, a las empresas, a los gobiernos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien que va a invertir en un país, siempre hablando de países, ¿no? De, bueno, Sí, yo sí. quiero ir a invertir a un país. Bueno, ¿qué tan seguro es? ¿Qué tan seguro es de que este país me vaya a poder devolver esta inversión que yo hago con determinado retorno o con determinado interés? ¿Qué tan posible para un país es acceder a un crédito, acceder a inversiones según la etiqueta que me pone el riesgo país, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque si yo tengo un riesgo país alto, Es que no soy muy confiable para que me presten plata. Claro. Y Entonces perdóname, me van a Maru, pero cobrar- esto me imagino que lo evalúan los que prestan plata, que no son muchos. O sea, digamos, bueno, ahí está o sea, ahí los está que el estamos tema. en riesgo siempre somos los mismos países, ¿o no? ¿Quiénes miden? Exacto. Claro. Bueno, en general, quienes miden el riesgo país son entidades financieras, fondos bancos, buitres, también, ¿no? fondos, sí, Los que tienen- consultoras, BlackRock. que, bueno, el que más se utiliza en Argentina o el que más se ve en Argentina o para Argentina es
la de JP Morgan o JP Morgan, como se conoce, que actualmente es un grupo que hace consultorías, es un grupo que es una institución bancaria muy importante. JP Morgan era un banquero que en el siglo XIX se instaló como una de las entidades bancarias más importantes a nivel internacional y fue la clave para disparar a Estados Unidos todo el sistema bancario de Estados Unidos lo generó, Don Morgan. Don Morgan fue clave en ese proceso. Mira. ¿Cómo lo mide JP Morgan? Bueno, en realidad, ¿qué miran para medir estas cosas? Por un lado es el contexto político, el contexto económico y la capacidad de pago de los países. Entonces, ahí está la cuestión más quizás discrecional o la cuestión más en términos de intereses políticos o económicos que pueden influir a estas consultoras para establecer esa medición. ¿Por qué? Porque ¿qué se mide cuando se mide la cuestión política? Cómo está el gobierno, si hay estabilidad, si hay problemas internos, cuál es la aceptación del gobierno de turno. La cuestión económica mide si hay inflación, si hay recesión, si hay crecimiento, si hay pobreza, si hay desempleo. Son un montón de factores que se miden. Y la cuestión... Sí. No, y acá, el riesgo país en Argentina viene de picos muy altos. Claro. En 2019 se fue a 4.300, 4.600 puntos previo a las elecciones, ¿no? Y es... O sea, ¿qué te varía o qué te implica que haya un riesgo país alto? ¿A cuánto vos podés acceder al mercado de crédito? ¿Vieron que dicen Argentina no le presta a nadie, Argentina no le presta a nadie plata, es imposible? No solo porque estás reendeudado, sino porque el riesgo país, que es lo que el mundo mira para ver si te presta plata o no te presta plata, si está muy alto es la tasa adicional que se suma a la tasa de referencia. ¿Qué es la tasa de referencia? Es la tasa base que todo el mundo que invierte, que presta, que pone guita en algún proyecto, quiere de retorno de manera mínima. O sea, ¿cuál es tu base? ¿Y cuál es tu tasa de referencia? La tasa de los bonos de Estados Unidos. ¿Por qué las tasas de los bonos de Estados Unidos son la base? Porque es el instrumento más seguro por el cual a vos te van a devolver plata. ¿Por qué es el más seguro? Porque Estados Unidos es quien emite los dólares a nivel internacional. Es el único emisor de dólares en el mundo. Entonces, es casi imposible que no pueda pagar una deuda porque tiene la maquinita de emitir. O sea, en Argentina tenemos la maquinita de emitir pesos. Entonces las deudas... Ahora la tienen ahí medio incautada, pero somos los únicos que podemos emitir pesos. Entonces, si el gobierno tiene una deuda en pesos, a lo sumo emite más pesos y puede pagar deuda en pesos. Los dólares no, porque no tenés la maquinita de emitir dólares. Quien tiene la maquinita es Estados Unidos. Y por estas características que contás, ¿por qué estaría bajando hoy el riesgo país? Y por la inflación, digamos, ¿por qué baja? Y mira, por lo que se viene hablando y por lo que miden estas JP Morgan, que JP Morgan, la medición que tiene es un indicador que se llama ENVI, o en inglés es ENVI. ¿Qué es eso? ENVI. Es un indicador que mide el rendimiento de los bonos soberanos de los países en desarrollo. ¿Qué son los bonos soberanos? Son los bonos que emite el tesoro de cada país. Claro. O sea, son nuestros bonos AL30, bueno, esos bonos que tiene... Esos que usamos para comprar el dólar MEP. Bueno, sí. Los que se puede, cuando se podía. ¿Por qué? Porque son los bonos que emite el Tesoro Nacional. Entonces, ¿cuál es el rendimiento, cuál es la tasa de interés que tiene ese bono? Es lo que a JP Morgan le da la indicación de cuál es la incertidumbre que tiene el mercado privado sobre la confianza en nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, si sube la tasa de interés, significa que no hay confianza. Claro. ¿Por qué? Porque va a ser más caro para nosotros que nos presten plata.
porque tenemos más riesgo. Claro. Entonces, hay una técnica particular, o sea, ¿a qué se llama esta adicional de la tasa de interés? Se llama prima de riesgo, que es parecido a lo que se utiliza para los seguros, ¿vieron? Que si vos tenés, si estás en un lugar más peligroso, Sí. o sea, tenés una prima más alta porque tenés como más probabilidades de que te roben, por ejemplo, ¿no? ¿Prima qué sería? Perdóname. La prima es la diferencia de la tasa de interés que vos tenés que pagar, o que sí, que tenés que pagar en relación a lo más seguro de todo. Por Ah, ok. ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa de 2%, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si a mí Estados Unidos, si yo le presto a Estados Unidos plata, me va a devolver lo que yo le presté más un 2%. Para los países que tienen un riesgo país alto, se le suma el porcentaje del riesgo país. Entonces, si Argentina tiene un riesgo país de 1000, 2 más 1000. 2 más 10, porque se Ah, divide 2 más 10, dividido ah. 100. Entonces, 2 más 10. Entonces, a nosotros nos van a prestar plata con una tasa del 12% de interés. ¿Sí? Siempre es esa la relación. Es importante. Entonces, si vos tenés que pedir plata prestada como país a Argentina en dólares, estoy hablando en dólares, Sí. o sea, en moneda extranjera, a vos tenés que poner una tasa, te van a poner una tasa de interés del 12% anual, Claro. que es muy alto. O sea, Sí. vos tenés que devolver anualmente lo que te prestaron más el 12% de interés. Ahora, Maru, siguiendo con lo que había preguntado Javi, entonces efectivamente para estos actores que componen todo lo que es el número final del riesgo país, Argentina tiene mejor capacidad de pago que ni hablar, como recién decías, 2019 que llegó a 4.000 y pico, o en 2019, 2023 incluso, y aparte también de la capacidad de pago que tiene, puede hacer frente a... también tiene reglas claras de juego para los inversores que desean, para los privados básicamente, que Sí. desean invertir en Argentina. Hay un mensaje claro de Javier Milei que O hay es... una trampa ahí en el medio. A ver, esto es, sigo insistiendo, es una medición de una probabilidad. Sí. Es una medición sobre la expectativa y que varía todas las semanas. Hoy, la semana pasada fue un dato relevante porque cruzó la barrera de los 1000 y llegó casi a 914. 900. Hoy ya volvió a 955, bla. Pero ¿qué significa que está bajando? Que hay una percepción del mundo privado Que entregamos todo. Claro, de que la Argentina está yendo por un sendero de que va a pagar sus deudas. Digo, A y hay costa Costa de a hambriar a costa- nuestro pueblo, pero vamos a exactamente. hacer Bueno, frente a que, nuestras que deudas. claramente, digo, Javier Milei viene diciendo esto constantemente. En el mensaje del presupuesto, si se acuerdan que lo hablamos hace un tiempo, él dijo, el superávit, o sea, nosotros vamos a hacer No sé, que todos nuestros ingresos primero paguen las deudas y después pagamos todo el Incluso resto. creo que en campaña decía que iba a ser un ajuste aún Ah, mayor al exactamente, que él dijo, le iba no voy a pedir tener el problema propio con el Fondo FMI, Monetario. porque porque yo voy a hacer un ajuste aún mayor. Entonces, él está dando una señal de que Argentina va a pagar, entre comillas. Y por el otro lado, está haciendo todo para generar un superávit, tanto comercial como financiero, que es decir, que él recauda más de lo que gasta, pero no porque esté recaudando más, porque esté creciendo la economía, sino porque está gastando muchísimo menos de lo que se venía gastando a costa de esto, a costa de una pobreza del 52%, a costa de la caída del consumo masivo, que es un dato que venimos viendo en distintas columnas. El mes pasado, o sea, en septiembre, que es el último dato, llegó al 23% de caída interanual. Veníamos de 18 en agosto, de 14 en julio, entonces se sigue pronunciando la ajuste, caída del claro. consumo. Estamos en los niveles de consumo de carne más bajos de la historia en Argentina, que llegó a una caída interanual del 11%. O sea, ¿por qué? Porque la gente primero que no puede llegar a consumir carne como lo hacía antes, porque está más cara, porque no está la cuota de
de lo que tiene que quedar acá en Argentina, entonces los cortes de Sí, carne se exportan, los ¿no? cortes se exportan, y al exportarse y no haber regulación de precios, te sale casi lo mismo que comprarlo afuera. Entonces termina siendo una situación crítica y de desmejoramiento absoluto de la calidad de vida de la gente, a costa de un superávit para poder pagar una deuda, para poder tener un riesgo país más bajo y que en un futuro te vuelvan a prestar plata. Y acá, Lo loco es que claro, sí, no, que me da la sensación de que se popularizó esto del riesgo país, haciéndonos creer al común de los mortales que si ese número está más bajo vamos a estar mejor, y según lo que nos estás diciendo no contempla ni pobreza, ni consumo, ni un montón de cuestiones, sino capacidad de pago, digamos. En realidad, claro, lo que nosotros escuchamos, o sea, el dato que nosotros miramos, o por lo menos Argentina, el dato que se festeja en general, es el dato de JP Morgan, que mide el retorno de los bonos soberanos. Y ese retorno se mueve por lo que aparece en la bolsa. Claro. El tema es, se mide una cuestión económica y implica inflación, recesión, crecimiento, bla. Argentina no está creciendo, está en una recesión, e igual el impuesto país, el riesgo país baja, porque hay un claro mensaje de que el gobierno quiere pagar la deuda, de que está haciendo todo para poder tener plata para comprar dólares para pagar esa deuda, a costa de... para pedir más deuda, para pedir más préstamos. Y sí, él El necesita tema es a dólares. dónde va esa plata que piden los gobiernos, porque acá en las calles no hay base de educación pública. ¿A dónde va? ¿A los bolsillos? Y a la Pago de concentración. A la concentración. Bueno, sigámoslo desarrollando, porque también es eso. Genial que bajó, genial que nos presten más guita, pero ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Bueno. Para hambrear. Bueno, Gracias, Maru. bueno.